Bueno. Ahora vamos a ver el sistema de numeración en hexadecimal o en base hexadecimal o en base 16. Vamos a ver entonces numeritos que van a tener esta forma, donde cada uno de estos dígitos o cifras va a tomar los siguientes valores. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Correcto, esos valores pueden tomar. Pero ¿cuál es su particularidad aparte de que pueden tomar esos valores? Es la representación para estas cantidades. O sea, estas cantidades no lo vamos a encontrar de esa forma, sino que lo vamos a encontrar mediante letritas. El 10 lo voy a encontrar mediante la letrita A en el numerito. También B, aquí C, aquí D, aquí E y aquí F. De esa forma lo vamos a encontrar en los numeritos que estén en base 16. Ahora bien, ¿cómo van a ser dichos numeritos? Los numeritos van a ser, por ejemplo, puede ser el número 1, 2, 3, el número 5AF, ¿cierto? Recordando que A representa el 10, el F representa el 15. Puede ser el número F305 también, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si ahí me dan este numerito nada más? 1, 2, 3. ¿Cómo voy a saber si está este numerito 1, 2, 3 en base 10 o en base 16? Muy sencillo, porque en base 16 utilizan un subíndice que generalmente es 16. Ahora, también otra forma es mediante el subíndice H, que justamente hace referencia al sistema en base 16 o hexadecimal, esta H de acá. Si me dan un numerito simplemente de la forma 59, significa que este numerito está en decimal. Decimal, decimal. Para que yo pueda tener en claro que está en el sistema hexadecimal, tiene que ir por aquí con un subíndice, ¿de acuerdo? O con un subíndice 16, ¿de acuerdo? El H o el 16 implican lo mismo. Bien, entonces en este video vamos a aprender cómo pasar números de base 16 o base hexadecimal a base 10 o base decimal, y al revés, de base 10 a base 16. Vamos a convertir números hexadecimales a números decimales. Para eso vamos a aplicar el método que se conoce como eh, descomposición polinómica. Ya, vamos a ver, ¿en qué consiste el método? Vamos a colocar cada uno de estos dígitos, el 1 y el 3, en el mismo orden en que aparece, 1 y 3. A continuación vamos a multiplicar cada uno de ellos por 16. Y luego vamos a sumar. Pero ahí no acaba. Vamos a comenzar a enumerar los exponentes de cada uno de ellos, de cada uno de los 16 que hemos colocado, a partir de la derecha hacia la izquierda. Vamos aumentando. Por ejemplo, este 3, su 16, su exponente es 0. El siguiente exponente del siguiente 16, que en este caso acompaña al 1, es 1. Y ahora hacemos la operación correspondiente. 16 por 1, 16. Recuerda que todo numerito elevado al exponente 0 siempre es 1. Entonces aquí tenemos 3 por 1. Y como tú bien sabes, 3 por 1 es 3. Por lo tanto tenemos que nos queda 16 más 3, lo cual da 19. O sea que el numerito que tenemos aquí, 1, 3 en base 16 o hexadecimal, es igual a 19 en base 10. Recuerde que si no colocamos ningún subíndice, se sobreentiende que está en base 10. Ya, a ver, el siguiente numerito, 2, 4A. 2, 4A vamos a pasarlo a base 10. Bien, el mismo método, vamos a aplicar el método de descomposición polinómica. Colocamos cada uno de los dígitos, 2, 4, A. Y ahora cada uno de ellos multiplicamos por 16, por 16, por 16. Y luego esto lo vamos a sumar. Pero antes de sumar, comenzamos a colocar exponentes. Recuerda, colocamos de derecha a izquierda. Comenzamos a numerar los exponentes. Comenzamos aquí con 0. El siguiente va a ser 1 y el siguiente va a ser 2. No te vayas a confundir, estamos
colocando los exponentes, la numeración en los exponentes, ¿de acuerdo? No en los numeritos, o sea, no en las cifras, no te vayas a confundir. Muy bien. Ahora vamos a operar. Ah, cierto, recordemos, ¿no? Que el A, ya lo hemos visto, el A es la representación del 10. O sea que básicamente el A es el valor 10. Vamos a reemplazar eso antes de operar. 2 por 16 al cuadrado más 4 por 16 más 10. Estoy reemplazando el valor de A por 16 a la 0. Ahora sí, vamos operando. Sabemos que cualquier numerito elevado a un exponente 0 siempre me da 1. O sea que esto se convierte en 10 por 1. Ahora vamos a operar esto. Esto es 2 por 16 al cuadrado. Recordemos que 16 al cuadrado es 256. Y aquí es 4 por 16, que sabemos que es 64. Vamos a tener que sumar todo esto, ¿no? 2 por 256, eso es 512. Más 64 más 10. Sumando todo esto me da 586, lo cual quiere decir que el número 24A en base 16 o hexadecimal es igual a 586 en base 10. C. Vamos ahora con este numerito, ¿no? 5C67 en base hexadecimal. Vamos a pasarlo a base 10. A ver, colocamos, recuerda nuevamente el método de descomposición polinómica. Colocamos cada uno de los dígitos 5C en el orden en el que aparecen, sin alterar el orden. Y ahora cada dígito lo vamos a multiplicar por 16. Y luego, una vez que hacemos eso, sumamos todas las cantidades. Pero antes de comenzar a sumar, recuerda, comenzamos a colocar exponentes a cada uno de esos 16. Comenzamos a numerar a partir de la derecha hacia la izquierda. Aquí va un 0, aquí va un 1, aquí va un 2 y aquí va un 3. Listo. Y ahora sí comenzamos a operar. Ah, no, antes vamos a reemplazar con valores numéricos, ¿no es cierto? Porque ahí aparece una letrita. 5 por 16 al cubo más C. Muy bien, recordemos C cuánto vale. Así es, C vale 12, ¿cierto? 12 por 16 al cuadrado. Estoy reemplazando el valor de C. Recuerda, yo debo trabajar con numeritos, no con letritas. Esto es 6 por 16 y esto es 7 por 1. Así es, porque recuerda que 16 a la 0 es igualito a 1, ¿no? Cualquier numerito elevado al exponente 0 siempre me da 1. Ahora sí, vamos a comenzar con las operaciones. Muy bien. A ver, operando esto de aquí con la calculadora vas a obtener el numerito 23.655. Lo puedes comprobar con tu calculadorita. Lo cual quiere decir entonces que el numerito 5C67 en base hexadecimal es igual al numerito 23.655 en base 16. Bien, ahora el siguiente problema, D. Muy bien, el objetivo es el mismo, pasar este numerito a base 10. Descomposición polinómica, recuerda, comenzamos a colocar 1, cifra, 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 recuerda, no te vayas a olvidar, no vayas a cambiar el orden, tienes que tener mucho cuidado en esta parte. Y lo que sigue ahora es multiplicar por 16 cada uno de ellos, ¿no? 16. Ya está. Y luego sumamos los resultados obtenidos. Pero recuerda, antes de sumar, vamos a colocarle los exponentes correspondientes a cada uno de ellos. Recuerda, a partir de la derecha, ¿no? Comenzamos a numerar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Ahora, antes de comenzar la operación, vamos a reemplazar las letritas por sus valores numéricos correspondientes para realizar la operación directamente con la calculadora. Ya, ¿cuánto valía E? E vale 14, ¿no? Por 16 a la cuarta. Más 5 por 16 al cubo. Más F. ¿Cuánto vale F? ¿Te acuerdas? F vale 15, así es, ¿no? 15 por 16 al cuadrado. Más 3 por 16.
Más, nuevamente recuerda, cualquier numerito elevado al exponente 0 es 1. Esto de aquí es a por 1 entonces, ¿no? O sea, simplemente a. Pero sabemos que a representa el valor 10. Ahora sí, operamos todo eso. Ya tareita, calculadora nada más. Te va a salir 1.990.458. Ya, listo. Y esa es la respuesta entonces a este problemita. Ahora lo que vamos a ver es cómo pasar del sistema decimal a hexadecimal. Lo que aplicamos ahora va a ser el método de divisiones sucesivas. A ver, comenzamos. 19. Esto tenemos que dividirlo entre 16, porque recuerda que mi objetivo es pasarlo a la base hexadecimal o base 16. A ver, comenzamos. Esto es acá sencillo como en el colegio, ¿no? 16 por 1, 16. Operamos esto, sale 3. ¿1 lo puedo dividir entre 16? No. Por lo tanto, aquí termina el método de operación de divisiones sucesivas. Tomamos este último cociente y este residuo. Recuerda, desde el último cociente hasta el primer residuo. Eso es el método, ¿no? Esta es la primera cifra y esta es la segunda cifra. Lo cual quiere decir que el número 19 es igual al número primera cifra, 1, segunda cifra, 3. Al número 1, 3 en base 16 o hexadecimal, ¿cierto? Vamos a comprobar esto último. Vamos a aplicar el método de descomposición polinómica. A ver, el número en hexadecimal es el número 1, 3. Lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar por 16 cada uno de ellos y el resultado lo vamos a sumar. Pero antes de sumar vamos a colocar los exponentes correspondientes, ¿no? Enumeramos a partir de la derecha. 0, 1. A ver, recordemos, 16 por 1, 16. 16 elevado al exponente 0 siempre me va a dar 1, ¿no? Cualquier numerito elevado al exponente 0 siempre da 1. Quedando entonces 3 por 1. Pero 3 por 1 es 3 y eso le voy a sumar 16. Por lo tanto, obtengo 19, que es justamente lo que quería comprobar. O sea que está bien, ¿no? El numerito 1, 3 en base hexadecimal es igual a 19 en base 10. Muy bien, ahora el número 77. El número 77 lo vamos a pasar a base 16. Para eso aplicamos divisiones sucesivas. Un número muy cercano a 77, que 16 multiplicado por un número que se acerca a 77 es el número 4, ¿no? Porque 16 por 4, eso es 64. ¿Y cuánto da esto? Así es, esto da 13. Listo. Ahora este 4 lo puedo seguir dividiendo, ya no. Entonces ahí acaba el problemita. Tenemos un 13 y tenemos un 4. Este de aquí es el último cociente y este es el primer residuo. Entonces este de acá es mi primer dígito y este es mi segundo dígito. Pero recuerda, cuando trabajamos en el sistema hexadecimal, lo que pasa es que no podemos colocar el 13, ¿no es cierto? Tampoco podemos colocar el 10, el 11 o el 12. En vez de colocar, por ejemplo, el 10, nosotros colocamos una A. En vez de colocar el 11, colocamos una B. En vez de colocar el 12, colocamos una C. Y en vez de colocar el 13, colocamos una D. O sea que en vez de este 13 voy a colocar D. Y entonces mi numerito en base 16 está formado de la siguiente forma. Primer dígito, 4. Segundo dígito, 13, pero sabemos que vamos a colocar un D. O sea que en vez de colocar 13, coloco D e indico que está en base 16. Y ya está, tenemos entonces el 4D en base 16. Vamos a comprobar que realmente salga 77. A ver, colocamos, ¿no? 4 y D. Aplicamos el concepto de descomposición polinómica, multiplicando por 16 cada uno de los dígitos del numerito que hemos obtenido. Y luego sumando. Vamos a colocar aquí 0 y aquí 1, ¿no es cierto? Recuerda, es el orden en el cual comenzamos a numerar. Y ahora operamos. ¿Esto cuánto da? Esto da 64. ¿Esta cosita cuánto vale? 13, ¿no es cierto? Y recordemos que esto de aquí es simplemente 1. Teniendo entonces 64 más 13, que es 77. Comprobado entonces la operación. Entonces este numeral está correcto. A ver, aquí tenemos el número 523 y esto vamos a pasarlo a base 16. Aplicamos método de divisiones sucesivas. Vamos a dividir entre 16. A ver, yo sé que 16 por 3 me da 48.
quedando aquí entonces 43, ¿no es cierto? Pero también sé que 16 por 2 es 32. Y si lo resto esto, obtengo 11. Ya está. Ya no puedo esto de acá simplificarlo más o un numerito más, ¿no es cierto? Seguimos nada más ahora con este cociente que es 32. 32 entre 16, yo sé que 16 por 2 es 32. Teniendo entonces aquí un residuo 0. Y este 2 yo no lo puedo dividir entre 16, por lo tanto aquí acaba el método de divisiones sucesivas. Ahora tomamos este último cociente y los residuos que hemos obtenido. Recuerda que se toma a partir del último cociente hacia el primer residuo. Esta es la primera cifra, segunda cifra y esta es la tercera cifra. Pero también recuerda que no podemos utilizar el número 1, 1. En vez de 1, 1 utilizamos la letrita B, ¿no es cierto? Ya está, lo cual quiere decir entonces que el numerito en base 16, que es igual a 523 en base 10, es el siguiente. Primer dígito, 2. Segundo dígito, 0. Y tercer dígito, 11, ¿no? Pero en este caso sabemos que vamos a colocar B porque estamos trabajando en hexadecimal. Vamos a comprobar si realmente el número 20B en el sistema hexadecimal corresponde con el número 523. A ver, vamos a ver. Método de descomposición polinómica. Tenemos aquí el 2, tenemos aquí el 0 y tenemos aquí el B. Cada uno de ellos lo voy a multiplicar por 16 y luego los vamos a sumar. Recuerda, comenzamos a enumerar los exponentes a partir de la derecha, 0, 1, 2. Ahora sí, vamos a comenzar a operar. A ver, este de aquí es 2 por 16 al cuadrado, 256. Más, aquí estamos con suerte porque es 0 por 16. Sabemos que 0 por 16 o 0 por cualquier numerito siempre es 0. Más 0 entonces. Más B, aquí reemplazamos el valor de B, recordando que B es igual a 11. Y recuerda que esta cosita es 16 a la 0, que eso siempre da 1, ¿no? Cualquier numerito elevado a exponente 0 siempre da 1. O sea que aquí va a ser por 1, ¿cierto? Esto de aquí es 512 más 0 más 11. ¿Y cuánto es 512 más 11? 523. Con lo cual hemos comprobado que realmente sale lo que estábamos buscando, ¿no? Por lo tanto, este numeral es correcto. Bien, y hasta aquí entonces este video. Continuamos con el siguiente video. Chau.